Buenos días, licenciados. Soy la estudiante Carla Raquel García Guardia y le voy a hablar un poco acerca de la importancia de los alquenos y lo que son las fuentes naturales. Importancia de los alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen uno o varios doble enlaces de carbono en su molécula. Se puede decir que un alqueno no es más que un alcano que ha perdido dos átomos de hidrógeno, produciendo como resultado un doble enlace entre dos carbonos. Los alquenos se encuentran entre los compuestos industriales más importantes y muchos de ellos también se encuentran en lo que viene a ser las plantas y los animales. Debido a que el enlace doble carbono-carbono se convierte fácilmente a otros grupos funcionales, los alquenos son intermediarios importantes en la síntesis de polímeros, medicamentos, pesticidas y otros productos químicos valiosos. Bueno, le voy a hablar un poco más acerca de los alquenos en la vida cotidiana. Intervienen en nuestra vida diaria, pues los usamos mayormente en los aceites de cocina, el polietileno y los fármacos, ¿no? Probablemente alqueno de mayor uso industrial sea el etileno, que se utiliza entre otras cosas para poder obtener así el plástico. El propileno igual es usado en la industria que viene a ser en la industria textilera y para fabricar tubos y cuerdas. El eteno ayuda a madurar la fruta y las verduras. Y también, por ejemplo, podemos poner un ejemplo que de ello los tomates almacenan verdes, ¿no? Y se someten a una atmósfera que contiene etileno que hacen que los tomates maduren y se vuelvan rojizos. Fuentes naturales. Bueno, la mayoría de los alquenos se obtienen en la destilación destructiva de sustancias naturales complejas, como el carbón y en grandes cantidades en las refinerías de petróleo, especialmente en el proceso de craqueo. Como bien pudimos observar, una de las fuentes más importantes de lo que proceden los alquenos son el petróleo, a partir de la cual se obtienen en estado puro alquenos de hasta 5 átomos de carbono, pues los demás permanecen como componentes valiosos de la gasolina. Mi nombre es Esther González Molina, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. A continuación, daré a explicar el concepto de isomería de alquenos y las propiedades químicas. Gracias. Isomería de alquenos. La isomería de cadena. Como los alcanos, en los alquenos se presenta el fenómeno de isomerías estructurales de cadena. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la misma fórmula global, pero con una longitud de cadena diferente. Bien, en este caso tenemos como primer ejemplo al 1-buteno que tiene como cadena principal 4 carbonos y 8 hidrógenos, ¿no? Como también en el segundo ejemplo que está estructurado de diferente manera como metilpropeno, que su cadena principal tiene 3 carbonos y tiene una ramificación que es un metil. Con eso todo en conjunto formaría 4 carbonos y 8 hidrógenos. Isomería de posición. La posibilidad de que un enlace doble se presente en posiciones diferentes de una misma cadena carbonada da origen a isómeros estructurales conocidos como isómeros de posición. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene la misma fórmula global, pero de grupo funcional en una diferente posición. En este caso, el 1-buteno, que tiene de fórmula global 4 carbonos, 8 hidrógeno, pero la cadena de doble enlace se encuentra en el primero, si lo contamos de izquierda a derecha, tanto en el caso como en el 2-buteno, que tiene la cadena doble o de doble enlace en el segundo, si de igual manera lo contamos de izquierda a derecha. Isomería de grupo funcional. Son compuestos que tienen la misma fórmula global, pero de diferente grupo funcional. Como primer ejemplo tenemos al 1-propanol y
al etoximutano, que tienen de fórmula global carbono 3, hidrógeno 8, oxígeno 1. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Como en el 1-propanol tenemos un alcohol y en el etoximutano tenemos un éter. Luego, en el segundo ejemplo, tenemos al 2-hidroxipropanal y al ácido propanoico, que de carbono tenemos 3, hidrógeno 6 y oxígeno 2. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que tenemos una ramificación que es de alcohol y un aldehído. Luego, en el ácido propanoico tenemos un carbono carboxílico. Isomería trans, los prefijos cis al mismo lado y trans en lados opuestos. Le dan entonces el nombre de la clase de isomería cis-cis-trans, antiguamente conocida como isomería geométrica, como lo podemos apreciar en esas imágenes o dibujos como isomería cis al mismo lado y isomería trans de diferente o cruzado, ¿no? Bien, como consecuencia de lo anterior, existen dos maneras diferentes de organizar los átomos o grupos unidos a los carbonos que forman un doble enlace. Como ejemplo, vamos a tomar al 2-buteno, que tiene en fórmula semidesarrollada, aquí. En este caso podemos darnos cuenta que cis significaba al mismo lado, en este caso este es cis, y trans era a lo cruzado, ¿no? Y así fácilmente podemos identificar estos dos tipos de estructura. Bien, las propiedades químicas. Una propiedad química es cualquier propiedad de un material que se hace evidente durante una reacción química, que quiere decir que las propiedades químicas no pueden ser determinadas simplemente por ver o tocar la sustancia, tiene que ser sí o sí la estructura interna de la que se debe ver afectada para ver sus propiedades químicas y así también sean investigadas. Como ejemplos de propiedades químicas tenemos la oxidación, la reducción, la combustión, la reactividad, efervescencia, inflamabilidad, toxicidad, estabilidad química, electronegatividad y radioactividad. Muchas gracias.